Bienvenidos a esta clase de Vinyasa Yoga. Hoy haremos una sesión dinámica trabajando todo el cuerpo en general. Es importante que escuches a tu cuerpo y adaptes las posturas según tus necesidades. Recuerda mantener la respiración fluida a través de la nariz y sobre todo disfruta de este rato. Empezaremos delante de la esterilla con los pies juntos, la columna larga y los brazos relajados. Cierra un momento los ojos. Trae la atención a las plantas de tus pies. Fíjate si repartes el peso por igual. Activa tus piernas, glúteos, llevando las caderas ligeramente hacia adelante. Cuida la postura de los hombros y del pecho. Juntamos las manos delante del pecho en Anjali Mudra. Desde aquí, si quieres, pon una intención o un propósito a la clase de hoy. Empezaremos con un Om. Inhala. Exhala todo el aire. Inhala para cantar. Suelta tus brazos, déjalos a los lados del cuerpo. Empezamos haciendo círculos con la cabeza. Relajando la parte alta del cuerpo, estirando bien las cervicales. Cambiamos de sentido para girar hacia el otro lado. Volvemos al centro y hacemos círculos con los hombros hacia atrás, movilizando las escápulas, abriendo el pecho. Entrelaza los dedos de tus manos y haz círculos con las muñecas. Giras hacia el otro lado. Empuja tus manos hacia adelante. Sube los brazos arriba, inhala, creces. Exhalas hacia la derecha. Inhala, vuelves al centro. Exhalas a la izquierda. Inhalas hacia el centro. Exhala, lleva las manos en tus lumbares. Inhala, abre pecho. Exhala, bajas, te pliegas hacia adelante, suelta los brazos, la cabeza, llevando el peso ligeramente hacia las puntas de los pies. Mueve un poco tus piernas, suelta tu cabeza, suelta la tensión de la espalda. Separa los pies al ancho de tus caderas, cógete de los codos y sigue bajando hacia abajo. Si quieres, puedes hacer un vaivén hacia los lados, llevando el tronco de un lado al otro lado. Deja las manos en el suelo al ancho de tus hombros, haz 2 pasos bien grandes hacia atrás y bajas en una tabla chaturanga, codos pegaditos al cuerpo. Desde aquí te deslizas hacia la cobra. Inhala, abre pecho. Cobra suave, piernas activas, los hombros bien lejos de las orejas. Coloca los pies en el suelo, eleva tus caderas hacia atrás y hacia arriba, hacia el perro boca abajo, Adho Mukha. Puedes mover un poquito las piernas, soltar la tensión de la cabeza, relajar el cuello y llevar la mirada ligeramente hacia la nariz o hacia tu ombligo. Eleva tu pierna derecha hacia atrás y hacia arriba, activando la punta de tu pie. 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Lleva la rodilla derecha hacia tu frente, los hombros alineados con las muñecas. Inhalas hacia atrás. Exhala 2. Inhala hasta atrás. Exhala 3. Inhala.
Exhala 4, última. Exhala 5, lleva la pierna hacia atrás y hacia arriba. Inhala, miras hacia adelante. Exhalando, baja acercando el pecho hacia el suelo. Sube, deslízate en una cobra, Urdhva Mukha. Exhala, caderas atrás y arriba, Adho Mukha. Cambiamos todo de lado, pierna izquierda arriba, respira. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. Exhala, rodilla hacia la frente. Inhala. Exhala 2. Inhala hasta atrás. Exhala 3. Inhala. Exhala 4. Última. Exhala 5. Lleva la pierna hacia atrás, hacia arriba. Inhala, miras hacia adelante. Exhalando, baja acercando el pecho al suelo. Inhala, sube, Urdhva Mukha. Exhalas, Adho Mukha hacia atrás, perro boca abajo. Mueve un poco tus piernas, estirando toda la parte posterior del cuerpo. Y desde aquí, 2 pasos hacia adelante, miras enfrente, abre tu pecho. Exhala, bajas, te pliegas hacia adelante, Uttanasana. Moviliza el cuello un poco, soltando la cabeza. Flexiona rodillas y sube vértebra por vértebra hasta el centro. Cuando llegues arriba, sube los brazos, inhala, creces. Exhala, vuelve a bajar los brazos a los lados del cuerpo. Inhala hasta arriba. Exhala, baja. Última, inhala. Exhalamos al centro. Sube los brazos hacia arriba, inhalas, te estiras. Exhalando, bajas, te pliegas hacia adelante, Uttanasana. Inhala, mira hacia adelante. Exhala, hacemos 2 pasos hacia atrás, nos quedamos aquí arriba. Bajaremos a Chaturanga en 5 respiraciones. Glúteos activos. 1, 2, 3, 4, 5. Subimos a la cobra, suave también. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca los pies en el suelo, eleva tus caderas hacia atrás, Adho Mukha. Suelta tus piernas, flexiona una pierna, estira, flexiona la otra. Sube la pierna derecha hacia arriba y si puedes, separa la mano izquierda del suelo. 1, 2, 3, 4, 5. Baja suave y cambiamos de lado, pierna izquierda, mano derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Baja suave, poco a poco, mano al suelo, pierna al suelo. Flexiona una pierna, estira, flexiona la otra. Desde aquí lleva el pie derecho hacia adelante en medio de tus manos, sube los brazos arriba, Virabhadrasana A. Vigila que tu rodilla no sobrepase el tobillo, que las caderas estén bien bajas y que estés manteniendo la respiración por la nariz. Baja tus brazos, enlaza los dedos de las manos por detrás de la espalda. Inhala, abre tu pecho. Exhala, bajas, te pliegas hacia adelante, acercando el hombro derecho hacia la rodilla derecha. Relaja tu cuello, cabeza hacia el suelo. Mantenemos la respiración. Volvemos hacia el centro, desenlaza los dedos de las manos y junta las palmas enfrente de tu pecho.
Transferimos el peso hacia la pierna derecha y subimos la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba para dibujar una T con nuestro cuerpo, dejando el pecho paralelo con el suelo. Incorpórate hacia arriba a la vez que flexionas la rodilla izquierda y la elevas hacia arriba. Si puedes, con las manos te coges de la rodilla y abres el pecho, alargando la columna todo lo que puedas. Concentra tu atención en un punto fijo para poder mantener el equilibrio. Poco a poco, lleva la rodilla hacia el lateral y colocas el pie izquierdo en algún lugar de la pierna derecha. Junta las manos enfrente del pecho en la postura del árbol. Sube los brazos hacia arriba a la vez que llevas la rodilla delante. Desde aquí, lleva la pierna izquierda hacia atrás en la distancia para entrar a Trikonasana. Inhalas hacia la derecha. Exhalando, bajas, te pliegas. Lleva el brazo izquierdo hacia arriba, bien estirado, como si quisieras tocar al techo. Caderas bien abiertas. La mirada hacia adelante o hacia la mano que tienes arriba. Desde aquí, baja las manos en dirección al suelo. Llevamos la pierna derecha hacia atrás, paso largo. Pierna izquierda junta con la derecha. Baja, chaturanga. Inhalas, te deslizas en la cobra, Urdhva Mukha. Exhalamos, Adho Mukha, caderas atrás. Cambiamos todo de lado. Llevamos el pie izquierdo hacia adelante en medio de las manos. Sube los brazos arriba, Virabhadrasana A. 1, 2, 3, 4, 5. Enlaza las manos por detrás de la espalda. Inhala, abre pecho. Exhalando, bajas, te pliegas hacia adelante, hombro cerca de la rodilla. Mantenemos 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelves a subir hacia arriba, suelta las manos, junta las palmas enfrente de tu pecho. Transfieres el peso a la pierna izquierda, eleva la pierna derecha hacia atrás, dibujamos una T con el cuerpo, tronco paralelo con el suelo. 2, 3, 4, 5. Poco a poco nos incorporamos, flexiona la rodilla derecha, súbela hacia arriba y con las manos vamos en busca de nuestra rodilla, buscando esta línea vertical con nuestra espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Abrimos hacia el lateral y colocamos el pie en algún lugar de la pierna. Junta las manos enfrente del pecho, postura del árbol. 1, 2, 3, 4, 5. Eleva los brazos hacia arriba, rodilla hacia arriba también. Pie derecho hacia atrás, paso para Trikonasana, brazos en cruz. Inhalas a la izquierda. Exhala, bajas, te pliegas sin perder la alineación de tus caderas. La mirada hacia el techo, la mano derecha bien alta. 3, 4, 5. Lleva las manos hacia el suelo, pierna izquierda hacia atrás, pie derecho junto, baja, chaturanga, codos pegados al cuerpo. Sube, inhala, Urdhva Mukha. Exhalas, Adho Mukha. Llevas el pie izquierdo en medio de las manos y con las manos caminas hacia Prasarita.
Inhala, abre tu pecho. Exhalando, baja, te pliegas hacia adelante, coronilla en dirección al suelo. Recuerda mantener los brazos al ancho de tus hombros, las piernas bien activas, la respiración constante y las puntas ligeramente hacia adentro. Camina con tus manos hacia adelante, alargando tu columna. Abres el pie derecho y flexionas la pierna derecha. Vas bajando suave, acomodando con las manos la postura, bajando tus caderas hasta donde tu cuerpo te permita. Si estás cómodo o cómoda, puedes juntar las manos enfrente del pecho. O si lo prefieres, estira los brazos en diagonal, llevando la mirada hacia la mano izquierda. Si te sientes estable y mantienes la respiración constante, puedes hacer un enlace por detrás de la espalda. Suelta la postura, vuelves hacia el centro y cambiamos todo de lado. Flexionamos la pierna izquierda, bajamos las caderas, buscamos la postura más cómoda, con las manos en el suelo, con las manos enfrente del pecho, con los brazos en diagonal o con el enlace por detrás de la espalda. Tú decides. Volvemos al centro para agregarle dinamismo a esta postura. Inhalas en el centro. Exhala, baja caderas, flexiona rodilla derecha. Inhalas en el centro, flexiona la izquierda. Inhalas en el centro, flexiona derecha. Inhalas al centro, flexionas izquierda. Mantenemos respiración, sigue a tu ritmo. Si tienes las piernas muy cansadas, no hace falta que bajes demasiado la cadera, pero sigue moviendo tu cuerpo al ritmo de la respiración. Últimos segundos. Poco a poco vuelves hacia el centro. Cierra un momento los ojos. Observa tu cuerpo, tu respiración. Toma aire. Nos preparamos para seguir trabajando un poquito más las piernas. Deja una distancia para que puedas bajar tu pelvis y puedas mantener las rodillas justo encima de tus tobillos. Si puedes, mantén las caderas a la altura de las rodillas. Si es demasiado intenso, sube un poco. Desde aquí colocamos el codo izquierdo en el muslo izquierdo y sube el brazo derecho arriba. 1, 2, 3, pecho abierto, 4, 5, volvemos al centro, cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, volvemos al centro, brazos en cruz paralelos con el suelo, últimas respiraciones. Muy bien, baja las manos hacia el suelo, hacia Prasarita, caderas bien altas, puntas hacia adentro, coronilla en dirección al suelo. Moviliza un poquito tu cuerpo. Haremos 3 respiraciones. Inhala, abre pecho. Exhala, coronilla al suelo. Inhala hacia adelante. Exhala, baja. Última, inhala. Exhala. Profundizas en la postura, te quedas respirando aquí. O si conoces, subes hacia la invertida. Practica con seguridad, escuchando el cuerpo, escuchando cuál es la variación que mejor se adapta a este momento. Poco a poco vamos bajando, volviendo a Prasarita Padottanasana. Inhala, miras hacia adelante. Exhala, manos en la cintura. Inhala, sube el pecho hacia arriba. Y cerramos poco a poco las piernas. Nos preparamos para las posturas de equilibrios.
Con los pies juntos nos preparamos para Utthita Hasta Padangusthasana A. Eleva la rodilla derecha, nos cogemos del dedo gordo del pie. Abre el pecho, alarga la columna, mano izquierda en la cadera. Estira la pierna derecha hacia adelante lo que puedas, manteniendo la espalda bien larga. Desde aquí, si quieres profundizar un poquito más, acerca la frente en dirección a la espinilla, elevando el codo derecho hacia arriba. Últimas respiraciones. Volvemos poco a poco hacia el centro. Utthita Hasta Padangusthasana B. Abre la cadera hacia el lateral. Si puedes, lleva la mirada hacia la izquierda. Mantenemos respiración. Poco a poco volvemos a la postura anterior. Suelta la mano derecha manteniendo la pierna alta. Llévala hacia la cadera y respira punta activa. 2, 3, 4, 5. Baja suave poco a poco. Cambiamos todo de lado. Eleva la rodilla izquierda. Nos cogemos del dedo gordo. Pecho bien abierto. Y estiramos la pierna lo que se pueda, hasta donde llegues. Si quieres profundizar un poquito más, frente en dirección a la espinilla. Vuelves hacia el centro, Utthita Hasta Padangusthasana B. Abre las caderas llevando la pierna hacia el lateral. Si quieres, si puedes, lleva la mirada hacia el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos hacia el centro, manos en las caderas, pierna activa, punta activa. 2, 3, 4 y 5. Baja suave, relaja tus piernas. Pliégate hacia adelante. Flexiona tus rodillas. Acerca la pelvis en dirección a tus talones. Junta las manos enfrente del pecho. Alarga la columna. Coronilla proyectada hacia el techo. Una mano presionando la otra. Si puedes, si estás cómodo o cómoda, cierra los ojos. Buscando este equilibrio. Relajando la respiración. Últimos segundos. Lleva las manos al suelo, acomódate para sentar. Desde aquí nos cogemos de los dedos gordos de los pies, separando los pies del suelo buscando el equilibrio sobre nuestros isquiones. Columna bien larga, sin arquearla. Si puedes, si quieres, estira la pierna derecha hacia adelante, lo que puedas. Puede ser que la pierna quede un poquito flexionada. Baja suave, cambia de lado, pierna izquierda hacia arriba. Baja suave la pierna. Intentamos estirar las dos piernas abriendo las caderas, separando un pie del otro todo lo que puedas. Pecho bien abierto, la mirada bien alta. Si caes hacia atrás no pasa nada, vuelves a subir. Poco a poco cierra las piernas, junta las plantas de los pies, sube y baja las rodillas en Baddha Konasana. Baja las rodillas al suelo lo que puedas, inhala, abre pecho y exhalando bajas, te pliegas hacia adelante. Vuelves
traes hacia el centro, llevas el pie derecho en dirección a la parte interna del codo izquierdo, abraza con la mano derecha y hacemos un vaivén hacia los lados, estirando el piramidal. Espinilla paralela con el suelo. Baja suave y cambiamos de lado. Cogemos la pierna izquierda, la abrazamos y mecemos hacia los lados. Suelta la pierna, abre, separa las piernas hasta donde llegues y tomando unas respiraciones muy profundas, poco a poco vamos caminando con las manos hacia adelante hasta donde llegues. Relajando las caderas, manteniendo una respiración bien profunda. Si te ayuda a relajar la musculatura, puedes exhalar a través de la boca. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Poco a poco vamos volviendo al centro. Flexiona la pierna izquierda, acerca el talón hacia tu pelvis. Desde aquí, inhala, abre pecho. Y exhalando, vamos en busca del pie derecho. Si puedes, acerca la frente en dirección a la espinilla. El pie derecho activo en flex. Respiraciones profundas. Volvemos suave al centro y cambiamos todo de lado. Estira la pierna izquierda. Inhala, abre pecho. Y exhala, bajas hacia adelante. Si puedes, intenta que tus hombros estén paralelos con el suelo. El ombligo en dirección a la rodilla. Últimos segundos. Volvemos al centro. Desde aquí estiramos las dos piernas hacia adelante. Separa los glúteos. Sube los brazos arriba, inhala, creces. Exhalando, bajas, te pliegas hacia adelante, Paschimottanasana. 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos hacia el centro. Lleva las manos hacia atrás. Los dedos apuntan hacia los pies. Inhala, coge aire y al exhalar sube la pelvis hacia arriba. Acomoda la cabeza como sea más cómodo para tus cervicales. Intentamos llevar los dedos de los pies en dirección al suelo. Bajas poco a poco, flexiona las rodillas, inhala, coge aire y exhala, eleva la pelvis hacia arriba. Acomoda la postura para crear ángulos de 90 grados. Si estás cómodo, cómoda, eleva la rodilla derecha hacia arriba. Últimos segundos. Bajamos suave, subimos la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Baja suave, culo al suelo. Nos tumbamos sobre la espalda. Abraza las rodillas y haz un vaivén hacia los lados. Poco a poco nos preparamos para Setu Bandhasana, el medio puente. Deja los pies al suelo al ancho de las caderas. Inhala, coge aire. Exhala, sube la pelvis hacia arriba. Enlaza los dedos de las manos por detrás de la espalda. Entra los hombros, abre el pecho. Te quedas aquí o si no, acerca los talones hacia las manos y buscas el contacto si llegas.
Ahora coloca las manos en tus glúteos o en tu espalda baja y eleva la pierna derecha bien alta hacia arriba. Empuja con la pierna izquierda para mantener la pelvis lo más alto que puedas. Poco a poco cambiamos de pierna. Pierna izquierda arriba. Desde aquí iremos a la postura del arado. Puedes ir directamente como hago en el vídeo o bajar la pelvis en el suelo, pasar los pies por detrás de la cabeza hasta donde llegues. Desde ahí enlaza los dedos de las manos, empuja las manos contra el suelo, alarga bien las cervicales, mantén la respiración, sobre todo cuida tu espalda. Lleva las manos en las lumbares y eleva las piernas bien altas hacia arriba en postura de la vela invertida. Si estás cómodo o cómoda, puedes hacer movimientos con tus piernas, sin pasar demasiado peso hacia tus cervicales. Todo controlado desde la pelvis. Vamos bajando suavemente. Puedes salir por Setu Bandhasana, la postura del medio puente, o bajar como más cómodo sea para tu cuerpo. En cualquiera de los casos, que sea una transición fluida, controlada, con la respiración constante. A tu ritmo, con la pelvis en el suelo, abraza las rodillas contra el pecho y haz un vaivén hacia los lados. Tómate unos segundos para hacer el movimiento que te pida tu cuerpo. Cualquier estiramiento, cualquier balanceo, quizá unas torsiones, algo para tu espalda, para tus piernas, brazos, cuello. Escuchando el cuerpo, dejándote llevar por tu respiración. Aprovecha este último rato para cerrar la sesión como más te apetezca. A tu ritmo, nos encontramos en Shavasana, postura final, brazos estirados, piernas estiradas, ojos cerrados. Hacemos 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando como si estuviéramos empañando un cristal. Inhala. Inhala. Última inhala. Lleva la atención hacia el cuerpo, hacia la respiración. Fíjate cómo entra el aire a través de tu nariz. Llega hacia tus pulmones. Y de ahí el oxígeno pasa hacia tu sangre, llegando a todas las células de tu cuerpo. Inhalando por la nariz. Exhalando por los poros de tu piel. Inhalando por la nariz, exhalando todo aquello que no necesitas. Inhalando por la nariz, soltando el peso hacia el suelo.
Haz un registro de todo el cuerpo. Fíjate cómo están los pies, piernas, caderas, vientre, barriga, pecho, hombros, brazos, manos, cuello y cabeza. A tu ritmo empiezas a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies y vas estirando tu cuerpo como te pida. Flexiona las rodillas contra tu pecho, abrázate, déjate caer hacia la derecha y desde aquí te incorporas para sentarte de nuevo con las piernas cruzadas, las manos encima de las rodillas, el pecho abierto y la espalda larga. Observa tu respiración, mantén los ojos cerrados por unos segundos. Junta las manos enfrente de tu pecho, Anjali Mudra, recordando la intención al propósito del principio de la clase. Terminamos con 3 ohms. Inhala. Exhala todo el aire. Inhala para cantar. Namaste, que tengas un buen día.